es día de venir y tener comunión unos con otros, pero también es día de que podemos elevar nuestras oraciones a Él, nuestras peticiones a Él, y podemos interceder por aquellos que pues se encuentren en aflicción, se encuentren en situaciones difíciles. Como pueblo es necesario que lo hagamos. Y el pueblo de Israel lo hacía, el pueblo de Israel intercedía por su pueblo, y precisamente es el caso aquí en el Salmo 20, como el pueblo de Dios intercede por aquellos que están en aflicción, por aquellos que están pasando momentos difíciles. Y es el día de hoy que venimos también aquí como pueblo y podemos interceder por nuestros hermanos, podemos interceder por aquellos que están pasando necesidades y están pasando tribulaciones. Y vamos a leerlo y vamos a orar y disponer nuestro corazón para adorar a nuestro Padre. Dice así el Salmo 20: que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre de Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Nosotros cantaremos con gozo por tu victoria y en el nombre de nuestro Dios alzaremos bandera. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Ahora sé que el Señor salva a su ungido. Le responderá desde su santo cielo con la potencia salvadora de su diestra. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre de el Señor nuestro Dios confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantendremos en pie. Salva, oh Señor, que el Rey nos responda en el día que clamemos. Padre, muchas gracias, Dios, porque podemos venir ante tu presencia y podemos orar a ti, Señor, hacer nuestras peticiones. Podemos clamar, podemos buscarte en oración y estamos confiados en que tú responderás a nuestra ayuda. Padre, bendice a aquellos que están en aflicción y ayúdales. Padre, fortalécelos en la angustia, fortalécelos en su necesidad. Ayúdanos a interceder por ellos y tenerlos siempre en nuestras oraciones. Que tú cumplas el deseo de su corazón, pero también que les ayudes en medio de su angustia, Señor. Hoy nosotros venimos con un corazón para alabarte, con un corazón para bendecirte, para adorarte y para decirte que tú eres nuestro Padre. Señor, estamos aquí con el único propósito como pueblo de bendecir tu nombre y de adorarte. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por siempre
Dios de la creación y el gran yo soy, príncipe de paz. Eres mi canción, de quien temeré. Eres mi pastor, eres alfa y omega, principio y fin, redentor bendecido, me gozo en ti. Eres el Señor, sobre todo Rey, poderoso Dios, el Cordero fiel. Eres Emmanuel y mi salvación, Dios de la creación y el gran yo soy.
muchas gracias, porque sin importar nuestra iniquidad, nuestro pecado, tú nos perdonas y envías toda nuestra maldad a lo profundo del mar. Qué amor tan grande. Y Señor, cuando entiendo esta verdad, no me queda más que darte las gracias y exaltarte. Amada iglesia, toma un tiempo para reflexionar en todo lo que el Señor te ha perdonado, de las circunstancias difíciles en este año que han venido, pero Él ha tenido misericordia de ti y te ha tenido hasta el día de hoy. Señor, gracias, porque tu misericordia es infinita, porque tu poder no tiene fin, y porque tu gracia, aunque no la merecemos, está con nosotros. Tú estás con nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Formó la sombra
por siempre reinarás por siempre reinarás por siempre en su trono está, venid y adoradle con nadie es como Él, venid y en su trono está, venid y nadie es como Él, Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro. Solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Rey.
Hablando de Jesús, dice la palabra, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Este es el Dios que venimos a adorar. Este es el Dios que nos ha redimido para su gloria. Y con esa confianza es que nosotros nos podemos acercar a este Dios y pedir consuelo y pedir fuerzas en medio de nuestras tribulaciones, en medio de este tiempo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque el que tu palabra nos recuerde el Dios que nos ha salvado, el Dios que nos está sosteniendo hoy en medio de la prueba, en medio de la pérdida, en medio, Señor, de este mundo tan caótico, Señor. Eso nos da confianza y, Señor, y nos anima a seguir caminando en fe. Gracias porque tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, renuevas nuestros corazones, renuevas nuestras mentes. Gracias porque tú eres el que sostiene a tu iglesia en este tiempo. Queremos pedirte por aquellos, Señor, que están en este momento postrados en una cama, en especialmente a nuestros hermanos como nuestro hermano Rubén Estrada, que, Señor, a causa de esta pandemia, Señor, él está contagiado, y pedimos por su salud, pedimos por su corazón, por su alma, pero también pedimos por su familia, que tú, Señor, los sostengas y que sus ojos, Señor, puedan en este tiempo verte a ti. Ayúdalos en estas cosas, Señor. Ayúdanos como iglesia a ser compasivos por aquellos que están enfermos. Ayúdanos a extender la mano a aquel que la necesita. Te damos gracias, Señor, porque tú también has sanado a muchos de nuestros hermanos. Gracias porque tú en medio de todo esto, Señor, has mostrado tu gracia, que es más que abundante, no solamente en la recuperación del cuerpo, sino, Señor, en cómo nos motivas y cómo nos instruyes en la fe para seguir caminando, porque eso es mucho más que nuestra propia salud, Señor. Gracias porque tú lo haces. Te pedimos por las familias que están sufriendo por pérdida, en especial por la familia de Miguel. Señor, pedimos porque a él le traigas consuelo, a su familia, Señor, que ellos puedan verte en este tiempo de pérdida, Señor. Ellos puedan reflexionar que tú eres el Señor de la vida. Tú la das y tú la quitas, pero que es una misericordia, Señor, el saber que tú regalas muchos años a nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ver como tú ves las cosas. Gracias por tu amada iglesia. Gracias porque hemos visto cómo tú la sostienes y la sostendrás. Lo has hecho por siglos enteros y confiamos que lo sigues haciendo. Gracias te damos, te bendecimos esta mañana porque eres el único que merece toda la gloria y toda la honra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues, hermanos, pueden tomar asiento y nada más quisiera rápidamente
dar algunos anuncios que son sumamente importantes dado las circunstancias de este tiempo. Como saben, las autoridades estatales ya se pronunciaron acerca de la condición que estamos viviendo. Ya están anunciando que vamos a pasar a semáforo rojo a partir del 28 de diciembre. Por tanto, el próximo domingo todavía tendremos reunión como hasta ahora, como las que estamos teniendo ahora. Sin embargo, hay que considerar que a partir de entonces se implementa rojo, y esto tiene una connotación de tener aún más cuidado, de ser más observadores y vigilantes de nuestros criterios de seguridad sanitaria. Por tanto, les anunciamos que los domingos 3 y 10 de enero les vamos a pedir que se registren, como lo hicimos casi al inicio de esta etapa. Abrimos una página para registrarse. Esto es por una razón, como les decía hace un momento, es por una cuestión de mantener un poco más seguro el área, y las reuniones a partir del 3 de enero, o es decir, de 3 y el 10 de enero, serán de 200 personas. Hoy en día nos estamos reuniendo un poco más de 200 personas, entonces lo que vamos a ir haciendo es en orden y ir administrando el registro para que no excedamos de 200 personas y lógicamente podamos estar seguros todos. Lógicamente dentro de esto podrán seguir trayendo a sus niños, seguiremos teniendo las actividades al fondo para los niños, pero sí restringiremos un poco más el aforo. No damos gracias a Dios porque las autoridades no han cerrado este tipo de eventos, y eso es algo muy bueno porque lo necesitamos, ¿verdad que sí? Entonces yo le animo que esté pendiente. Enero 3 y 10 de enero, al menos estas dos reuniones serán con registro, con un aforo de 200 personas. Y seguimos dando gracias al Señor y a ustedes, porque cada domingo es sorprendente cómo el Señor nos bendice. Y nos bendice también a través de ver sus corazones en la manera que diezman y ofrendan. Todo esto no es posible si no fuese por corazones generosos que están diezmando y ofrendando. Gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque el Señor ciertamente provee, pero también da corazones generosos para ofrendarle a Él. Y quiero darle las gracias a todos ustedes que han estado diezmando y ofrendando, recordarles que ya hay despensas para aquellas familias que así lo requieran. Y seguir orando por nuestro hermano Rubén Estrada y su familia. Hace un momento orábamos por su salud, sigue delicado de salud, iba mejorando, recayó y ahorita hubo un poco de recuperación. Por favor, tengan en sus oraciones a nuestro hermano Miguel, que hace 8 días estuvimos orando. Su padre finalmente murió y bueno, nuestro hermano necesita ese tiempo de consuelo. Sigan orando por su familia y por nuestro hermano, por su esposa Martita. Y vamos a iniciar un 2021 con muchas incertidumbres, porque realmente hay muchas noticias acerca de cómo va a seguir el siguiente año, si va a ser de una manera o de otra, y eso a todas las personas nos mueve y las organizaciones también, y estamos poniendo en las manos del Señor el trabajo para el 2021. Tenemos planes que quisiéramos que el Señor confirmara,
pero lógicamente estamos inmersos en esta situación y les pido que estén orando por el próximo año, por lo que el Señor quiere hacer en la iglesia y en el trabajo ministerial. Serían de momento todos los anuncios. Vamos a pasar a la palabra en labios del pastor Manolo Quintal, y creo que sería de momento todo. Estén atentos a las indicaciones que pudieran darse de manera repentina a lo largo de nuestros medios sociales o nuestras redes sociales. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, familia? Qué bendición poder estar juntos, adorando al Señor, reconociendo su grandeza, su gloria, su gracia, y aún sabiendo y confiando en que Él es soberano ante cualquier situación, adversidad, cualquier pandemia. Mira, Dios sigue en su trono reinando y va a seguir reinando hasta por la eternidad. Amén. Y su pueblo, en eso confiamos. Confiamos en ello, ¿verdad que sí? Entonces en Él confiamos, pero también queremos ser sabios, prudentes, por eso estamos tomando todas las medidas, ¿verdad? Ya a lo largo de casi todo este año nos ha tenido así esta pandemia, pero gracias a Dios damos que podemos estar reuniéndonos y bueno, vamos a la palabra. Vamos a continuar con nuestra serie de Adviento, que tiene como propósito ayudarnos a mantener nuestro corazón enfocado en lo más importante de esta época que se conoce como época navideña, ¿verdad? Y lo más importante de esta época es recordar que Dios se hizo hombre y que vino para salvarnos de nuestros pecados y salvarnos de la condenación eterna. El hecho de que Jesús se hizo hombre también se le conoce teológicamente como la encarnación de Cristo, es decir, que Cristo se encarnó, Cristo se humanó. La segunda persona de la Trinidad, Dios se hizo hombre y vino a nacer por medio de una virgen, de una muchachita virgen, ¿verdad? En nuestra serie nos hemos estado ocupando de ver cuál es el énfasis que cada uno de los 4 evangelios pone en cuanto a la encarnación de Cristo, en cuanto al hecho de que Cristo vino y nació con forma humana. Vimos ya hace 2 semanas que Mateo, el evangelio de Mateo, enfatiza que Jesús era el Mesías prometido. En su evangelio, él cita 60 profecías del Antiguo Testamento que alcanzaron su cumplimiento en la persona de Cristo, en su nacimiento, su obra, su muerte, resurrección, etcétera. 60 profecías que fueron cumplidas, las cita solamente el Evangelio de Mateo, pero sabemos que en el Nuevo Testamento cita como 300 profecías que tuvieron su cumplimiento en Cristo, en su primera venida. Entonces Mateo pone énfasis en eso y nos recuerda entonces que Dios cumple sus promesas y cumple su palabra, y también nos ayuda a mantener firme la esperanza y la confianza en que Él va a volver por segunda ocasión por su iglesia, porque así también lo promete la palabra. O sea, hay una buena cantidad también de profecías que hablan acerca de la segunda venida de Cristo. Y si el 100% de las profecías que se habían hecho en cuanto a su primera venida se cumplieron, tenemos la total certeza que va a cumplir en totalidad todas las profecías que hay acerca de su segunda venida. Por otro lado, el Evangelio de Marcos nos recuerda, la semana pasada vimos el Evangelio de Marcos y vimos cómo el relato de Marcos pone énfasis
pone énfasis en cuanto a que Dios se hizo hombre, y entonces por cuanto Dios vino a esta tierra y se hizo hombre, nos llama a nosotros a responder en fe y en arrepentimiento, ¿verdad? Y leíamos que empieza el Evangelio de Marcos narrando la predicación de Juan el Bautista, que vino a preparar el camino para el Mesías, ¿verdad? Y él predicaba el bautismo de arrepentimiento, y cuando Jesús aparece en escena, ya a una edad de 30 años, aparece públicamente ejerciendo su ministerio, su predicación era esta: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean el Evangelio. El día de hoy veremos cuál es el énfasis en el Evangelio de Lucas. Sobre el Evangelio de Lucas nos da más detalles que cualquier otro evangelio acerca del nacimiento de Cristo, pero pone un énfasis, y el énfasis es este: en los primeros 2 capítulos del Evangelio de Lucas nos narra 6 momentos de adoración, 6 eventos de adoración que hubieron en torno al nacimiento de Cristo. Y entonces el título de esta enseñanza es: Navidad nos invita a adorar a Dios. Navidad nos invita a adorar a Dios. Y vamos a orar antes de entrarle ahí en Lucas capítulo 1, pero vamos a orar. Señor, gracias por esta preciosa mediodía, esta preciosa mañana y este día hermoso, Señor. Gracias porque tú estás en medio de tu pueblo. Gracias porque hay una bendición tan especial, Dios, cuando estamos juntos, reunidos, adorándote y siendo expuestos a tu palabra. Señor, queremos con ese mismo fervor y amor y pasión con que te hemos cantado, así queremos recibir tu palabra. Háblanos por favor hoy, y que en todo seas exaltado y que tu iglesia sea edificada. Ayúdame por favor a compartir este mensaje. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén. Pongan mucha atención porque vamos a hacer un viaje por los primeros 2 capítulos de Lucas. Y el Evangelio de Lucas comienza con Lucas describiendo el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Y eso lo podrías encontrar del capítulo 1, versículos 5 al 24. No lo vamos a leer ni vamos a verlo con detalle, pero te lo platico brevemente. Lucas comienza relatando cómo es que el ángel Gabriel viene y se aparece a un sacerdote anciano que tenía a su esposa Elizabeth. Ya eran de edad avanzada. Dice Lucas que eran de un carácter íntegro, piadoso, temerosos de Dios. Y ella era estéril, no habían podido tener hijos, ya eran ancianitos, no habían podido tener hijos. Y entonces viene el ángel Gabriel y le anuncia a Zacarías. Zacarías estaba ministrando en el templo, le había tocado ese día ir y presentar la ofrenda del incienso. Y cuando está ahí adentro del tabernáculo, junto al altar del incienso, aparece el ángel Gabriel. Tienes que entender esto: habían pasado más de 400 años que no había venido palabra de Dios por profetas ni por ángeles, y de pronto viene el ángel Gabriel y se presenta al sacerdote Zacarías cuando él está adorando a Dios, y le anuncia que su mujer quedaría embarazada y que tendría un hijo que sería un profeta que vendría a preparar el camino del Mesías por medio de su predicación. Y ese hijo sería Juan el Bautista. Zacarías no le creyó al ángel. Le dijo, le dijo algo así como que: ¿y qué garantía tengo yo o qué señal me vas a dar para saber que lo que estás diciendo es verdad? Y el ángel dijo: ¿quieres señal? Ok. Por cuanto no me creíste, te vas a quedar mudo de aquí a que nazca el niño. O sea, así como para que no riegues el tepache, te vas a quedar mudo. Y esa fue la señal. Se quedó mudo, salió de ministrar, no podía hablar. El pueblo estaba expectante esperándolo afuera. Sale él con la lengua trabada, por señas les indicó y todos se asombraron. Dijeron: este vio una visión del cielo. Luego más adelante, ahí mismo en el versículo 25 al 38 del capítulo 1 de Lucas, el mismo ángel Gabriel viene y aparece a una muchachita que estaba comprometida para casarse, llamada María, que era virgen y estaba comprometida para casarse. Y el ángel le dice
cuán privilegiada era porque Dios la había elegido a ella para concebir en su vientre un hijo de parte de Dios, al que le tendrían que poner por nombre Jesús, que quiere decir el Salvador. Y le dijo: este será grande, hijo del Altísimo, él va a heredar el trono de David. O sea, con eso le estaba diciendo: él es el Mesías prometido que vendría de la descendencia de David y tendrá un reino, y su reino no tendrá fin, es un reino eterno. Le está diciendo claro: María, vas a quedar embarazada, y el niño que van a nacer es el Mesías prometido, es Dios encarnado. Y entonces María le pregunta: oye, pero yo soy virgen, ¿cómo que voy a quedar embarazada? Y él le dice: el poder del Altísimo vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre. O sea, va a ser un acto sobrenatural y quedarás, concebirás en tu vientre un hijo, el Hijo de Dios. Entonces María, después de oír la explicación, dice capítulo 1, versículo 38, entonces María dijo: aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Qué respuesta, qué corazón, qué humildad, qué obediencia de esta muchachita, a pesar de que lo que el ángel le estaba anunciando la iba a meter a ella posiblemente en muchas dificultades, para empezar con su comprometido José. Puedes decirle: ¿qué crees, que quede embarazada del Espíritu Santo? Pero ella dijo: hágase conmigo, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, porque ella entendía que era palabra de Dios. Y entonces encontramos el primer evento de adoración, el primer momento de adoración que narra el Evangelio de Lucas, y vamos a ver cómo este momento de adoración se da obviamente antes del nacimiento de Cristo. Vamos a ver algo interesante a lo largo de esta enseñanza y de Lucas. Hubieron 6 momentos de adoración, 2 de ellos antes de que Cristo naciera, otros dos de ellos cuando Cristo nació, y otros 2 de ellos después de que había nacido, ya días después de que había nacido. Entonces, María, cuando recibe esa noticia, el ángel le dice: y tu parienta Elizabeth también quedó embarazada, y aún en su edad anciana. Y entonces María, cuando escucha eso, agarra y se va a las regiones montañosas donde vivía Elizabeth y Zacarías, los va a visitar, llega con Elizabeth, saluda a Elizabeth, y tan solo al saludarla, Elizabeth es llena del Espíritu Santo. Juan el Bautista, que estaba en el vientre todavía de su mamá, Elizabeth ya tenía 6 meses de embarazo. En ese momento ese bebé es lleno del Espíritu Santo. Es el único caso en la historia registrado donde un bebé fue lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer, un milagro de Dios. Pero era por el propósito específico que Dios tenía para ese bebé. Y son llenos del Espíritu Santo. Obviamente María está llena del Espíritu Santo. Y vamos a ver entonces la adoración de María en el versículo 46, capítulo 1, versículo 46 al 57. Dice ahí: entonces María dijo: mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María alaba al Señor con gozo, con el gozo de Dios, con el gozo del cielo. María experimentó el gozo de Dios en su corazón, encontró gozo en Dios mismo, porque dice el versículo 47, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. O sea, no en alguna de sus bendiciones, sino en Él, en su persona. Me gozo en mi Dios, y dice mi Salvador. Cuando ella dice mi Salvador, ella está reconociendo esto. Dios puso sus ojos de mí a pesar de mi baja condición, a pesar de que soy una mujer necesitada de perdón y de salvación. O sea, María se identificó como una mujer pecadora, como todos los hombres. Dice: mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, versículo 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Reina Valera me parece que dice la baja condición de esta su sierva, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Es decir, María empieza a decir cuáles son las razones de su gozo, y la primera razón de su gozo es:
es que he hallado gracia a los ojos de mi Señor, mi Salvador, el que viene para salvarme a mí. Ha mirado mi condición humilde y ha tenido gracia. Las generaciones me tendrán por bienaventurada, por una mujer que fue bendecida de una manera especial de parte de Dios. María era una mujer de condición humilde. Al rato vamos a ver que ella era pobre, era campesina, estaba comprometida para casarse, y en esa época las muchachas se casaban muy jovencitas, y ella se estaba reconociendo como una mujer humilde. Pero también ella no solo se deleita en alcanzar gracia a los ojos del Señor, sino que se deleita en el carácter de Dios. Dice versículo 49 y 50, porque grandes cosas, y ahí a partir de ahí empieza a hablar como de 8 cosas que el Señor ha hecho. Dice, grandes cosas me ha hecho el poderoso. Reconoce que Dios es poderoso, y santo es su nombre. Reconoce la santidad de Dios y además reconoce la misericordia de Dios. Dice el versículo 50, y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Ella está deleitándose en el Dios poderoso, santo, misericordioso, pero además soberano, porque dice el versículo 51 en adelante, ha hecho proezas con su brazo, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes, a los hambrientos ha colmado de bienes y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Ella se goza en la soberanía de Dios para humillar a los soberbios y para exaltar a los humildes, a los de baja condición. Pero además María se goza en que Dios cumple sus promesas, cumple sus pactos. Versículo 55, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. O sea, tal como se lo prometió a Abraham. Y María está citando esta profecía que tenía miles de años, que Dios le había hecho al patriarca Abraham, de que de su descendencia haría una gran nación, de su linaje vendría el Mesías. María, hermanos, no era muchachita ignorante de las palabras de Dios. María conocía las promesas hechas por Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y María se gozaba porque entendía que el nacimiento de ese bebé era el cumplimiento de esas promesas y de esos pactos. Ella era parte de ese pueblo que estaba preparado esperando al Señor. María sí fue tomada por sorpresa por el ángel, pero no fue tomada por sorpresa en este sentido. Ella tenía un corazón que estaba preparado para la venida del Mesías. Era una muchachita que amaba a Dios y conocía el Antiguo Testamento. Te quiero decir, en esta oración que acabamos de leer, en este cántico, es un cántico de alabanza, ella cantó esto que acabamos de leer. Ahí cita en 15 ocasiones citas o alusiones de libros del Antiguo Testamento. Ella cita Génesis, cita Job, cita Salmo 34, 35, 98, 103, 107, 118, 132 y 138, y cita también al profeta Habacuc. Con ello vemos que María en este cántico de adoración cita la ley, los salmos y los profetas, el Antiguo Testamento en su totalidad. María era una muchacha que conocía bien las Escrituras y que cuando adoró al Señor lo hizo aplicando a su cántico y a su oración las Escrituras. Entonces, aprendemos de la adoración de María. ¿Cómo María adoró al Señor? María adoró al Señor al someterse a su voluntad y confiar en Él. María adoró al Señor con la obediencia. Dios, uno de los actos de adoración que Dios más valora y más busca de nosotros, no son los sacrificios, es la obediencia. Y María obedeció. El ángel le vino con estas instrucciones. Imagina esto fue algo bien extraño para ella.
Pero ella estaba convencida, esto es de parte de Dios, yo soy su sierva, hágase conmigo conforme a tu palabra, estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias. Adoró al Señor al someterse a su voluntad y confiar en Él. María adoró a Dios por quien es Dios, por el carácter de Dios todopoderoso, soberano, misericordioso, santo. Pero María además adoró a Dios siendo llena del Espíritu Santo y tenía el corazón lleno de gozo y saturado de las Escrituras. Y luego el Evangelio de Lucas nos narra, versículo 57 en el capítulo 1, dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella y se regocijaron con ella. Al 8º día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Era la tradición. O sea, de una manera de honrar al padre era ponerle al niño el nombre del padre, y más que era el primogénito, el único hijo que tenían. Y ahí están los vecinos y los familiares, ¿verdad? Que siempre hay gente bien colaboradora que quiere opinar y qué nombre le van a poner y todo el rollo. Bueno, desde tiempos antiguos pasaba eso. Y entonces llegan todos, no, hay que ponerle Zacarías para decirle el Zaca, ¿verdad? Y luego dice, no, dice Elizabeth, no, sino que llamarán Juan, se llamará Juan. Respondió Elizabeth. Y le dijeron, pero no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre, ¿verdad? O sea, fueron con Zacarías y como estaba mudo todavía, ¿cómo le van a llamar? Y entonces este hombre dice, pidió una tablilla, versículo 63, y escribió lo siguiente: su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. ¿Te acuerdas que el ángel lo dejó mudo? Pero el ángel le dijo, va a nacer y le vas a poner por nombre Juan, ¿ok? O sea, ese nombre vino de parte de Dios. Y entonces pues Zacarías escribe, su nombre es Juan, y dice el 64, al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios, y vino temor sobre todos los que vivían alrededor y sobre todas las cosas que se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. Escucha, hermano, Zacarías había sido disciplinado por Dios al dejarlo mudo, disciplinado por su incredulidad. Pero ahora Zacarías, después de esta disciplina, en fe y en obediencia, hace como le fue mandado por Dios a través del ángel, y le ponen el nombre de Juan a su niño, a pesar de que tenía la presión ahí de los vecinos y la familia. Entonces Zacarías, versículo 67, vamos a ver cómo adoró al Señor. Ahora ya estamos en este segundo momento de adoración. Ya vimos la adoración de María, ahora vemos la adoración de Zacarías. Dice el 67, su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y entonces, hermanos, vamos a ver como en el cántico que vamos a leer ahorita, él alabaría al Señor por lo que la venida del Mesías representaba. Y lo primero que representaba la venida del Mesías, la venida de Jesús, era redención. Dice el versículo 68, bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha traído redención para su pueblo. Escúchame. Él empieza a gozarse lleno del Espíritu Santo y alaba a Dios, no solo, o sea, en la letra de su cántico que vamos a leer ahorita, alaba a Dios por el nacimiento, no de Juan el Bautista, sino de Jesús el Mesías. Y dice, porque nos ha visitado y ha traído la redención para su pueblo. Él también se regocija porque la venida de Cristo significaba salvación. Mira versículos 69 al 71. Y nos ha levantado un cuerno de salvación. Cuerno de salvación, expresión poética que habla de poder. Un cuerno de salvación en la casa de David, sus siervos. Un descendiente de David, el Mesías prometido. Tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. O sea, tal como estaba anunciado en el Antiguo Testamento.
salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Y en su cántico él también alaba a Dios porque él sabe que la venida de Cristo era el cumplimiento de los pactos, versículos 72 al 75, para mostrar su misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor. El juramento, sin temor, versículo 75, en santidad y justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, este sacerdote anciano adora al Señor porque el nacimiento del Mesías traía redención, traía salvación y el cumplimiento del pacto que Dios había hecho con Abraham y con toda la descendencia de Abraham, es decir, con el pueblo de Israel. Pero también se regocija porque ese niño traería perdón de pecados. Versículo 76, ahí sí Juan le profetiza Zacarías le profetiza a su hijo Juan y le dice: y tú, niño, o sea, Juan el Bautista, serás llamado profeta del Altísimo, dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados. Lo vimos la semana pasada. ¿Cómo vendría Jesús a salvar a su pueblo? Por medio del perdón de pecados. ¿Y el pueblo cómo debe responder? En fe y en arrepentimiento. Y entonces Zacarías también alaba a Dios porque el nacimiento de Cristo representaba el amanecer de un nuevo día para el pueblo de Israel. Versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. O sea, el pueblo estaba caminando en tinieblas, en obscuridad, en opresión, pero la llegada del Mesías les traería la luz del Señor y la esperanza del Señor. Y Zacarías alaba a Dios por todo ello. Ahora, ¿cómo fue esta adoración de Zacarías? Zacarías obedeció al Señor al poner al bebé el nombre de Juan. Obedeció, obediencia. Una vez más, adoración, hermanos, tiene todo que ver con obediencia. Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, de acuerdo al relato que acabamos de leer. Tenía un corazón saturado por la palabra de Dios. Él conocía los pactos, también conocía obviamente el Antiguo Testamento. Era un sacerdote. Tenía esperanza, su fe estaba puesta en que Dios iba a cumplir sus promesas. Él experimentó el gozo del Señor también. Estamos viendo mucha similitud con María, ¿sí te das cuenta? Reconoció, al igual que María, que Jesús era el Mesías prometido. María y Zacarías tenían en común todas estas cosas: obediencia, fe y un corazón saturado por las Escrituras. Siempre traerá la llenura del Espíritu Santo que se manifiesta con un gozo y alabanzas a Dios. Lo voy a decir otra vez: lo que tenían María y Zacarías en común, y es una gran lección también para nosotros, es obediencia más fe, y la fe es confianza y esperanza en el Señor, más un corazón que está saturado por las Escrituras. Siempre trae como resultado la llenura del Espíritu Santo, y esta llenura se manifiesta un corazón lleno de gozo y de adoración a Dios en todas las cosas. Una gran esperanza, un gozo renovado. Y sabes que el Nuevo Testamento nos llama a ti y a mí a vivir de esa manera. Vivir llenos del Espíritu. Dice Efesios 5:18, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. O sea, está diciendo, no sean intoxicados con vino. Qué apropiado para estas fechas, ¿verdad? No te intoxiques con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu. O sea, sean intoxicados, sean controlados no por el vino, controlados por el Espíritu Santo. Y mira lo que dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos
cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver, y somos llamados a obedecer en cuanto a ser llenos del Espíritu Santo, y tiene que ver con obediencia, fe y un corazón saturado de la palabra de Dios. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si no hay obediencia en tu vida, si no hay fe y si no estás saturando tu corazón con la palabra de Dios. El pasaje paralelo es Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Mientras muchos ponen el énfasis en decir ser lleno del Espíritu Santo es tener una experiencia, que alguien imponga las manos sobre ti, que tengas una experiencia. Y hermanos, yo sí creo que el Espíritu Santo trae experiencias, pero la Biblia, cuando nos habla de la llenura del Espíritu Santo, la Biblia nos enseña, tiene más bien que ver no con una experiencia aislada, tiene que ver con un carácter, con una vida de obediencia, de humildad, de fe, de confianza en el Señor, y una vida que se está saturando de la palabra que el Espíritu Santo inspiró. O sea, no puedes ser lleno del Espíritu si la palabra que le inspiró no estás lleno de ella. ¿Sí lo puedes ver? María y Zacarías cumplían esas condiciones, y por eso adoraron al Señor por el nacimiento que fue anunciado. Seguimos avanzando en Lucas y vemos cómo Jesús no solo fue adorado antes de su nacimiento, fue adorado cuando Él nació. Y dice el capítulo 2, versículo 8 de Lucas: en la misma región, o sea, en la región que había nacido Jesús, había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les va a servir de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Imagina esto: están los pastores en la noche cuidando sus ovejas, sus rebaños. No sé si solo eran ovejas, pero tenían diferentes animales. Y escucha, este pasaje nos demuestra que Jesús no nació en diciembre, porque en aquel lugar del mundo, en estas fechas, diciembre, los pastores no andaban en la noche con sus rebaños por el clima tan extremo, el frío que hacía. Por eso lo más probable que Jesús nació por allá de abril o mayo, no sabemos exactamente, pero de que nació, eso es el hecho, ¿verdad? Pero están estos pastores cuidando sus rebaños y de pronto viene un ángel. Y no sé si ya te diste cuenta, pero el saludo de los ángeles era no temas. Porque veías este ser tan glorioso, tan majestuoso, que cualquiera, hermanos, tiembla ante su presencia. Y dice: no temas. Y les anuncia el nacimiento del Mesías. Les dice: el Mesías ha nacido y lo van a encontrar, y les da las señales para que reconocieran cómo encontrarlo. Entonces vemos el tercer evento de adoración, y este tercer evento de adoración vino a cabo de los ángeles, ángeles del cielo. Dice el versículo 13: de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. Él dice, hay dos en este cántico de adoración de las multitudes de ángeles. Ellos dicen: gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres en los que Dios se complace. La primera parte dice: gloria a Dios en los cielos. Escucha esto, hermano. La llegada de Jesús a esta tierra
provocó un grande gozo en el cielo, en las huestes angelicales. Los seres angelicales que siempre están delante del trono y de la presencia de Dios se maravillaron cuando vieron que el Hijo descendió a la tierra y nació en forma humana, mostrando así la misericordia de Dios para esta raza humana caída, pecadora, y Dios enviaría a su propio Hijo para salvarlos. Los ángeles fueron testigos en primera fila de todo ese drama de salvación, y ellos irrumpen en alabanza, y lo primero que dicen es: gloria a Dios en las alturas. Qué misericordia de nuestro Dios, qué glorioso para con esa raza humana pecadora, enviar a su Hijo a salvarlos. Gloria a Dios en los cielos, que los cielos alaben a Dios. El amado del cielo, el amado por los ángeles, vino a la tierra a hacerse hombre, se rebajó a imagen de sus criaturas para salvarlos. Estaban maravillados de ver que el Verbo de Dios tomaría la forma de un bebé. Y luego dice la segunda parte de su cántico: y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Me parece que estudiando el texto, esta traducción es la más precisa, porque hay unas traducciones que dicen gloria, dice paz a los hombres de buena voluntad. Eso no es correcto. Aquí está diciendo paz a los hombres, o sea, viendo la traducción más correcta. Por eso les digo, consíganse la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas. En la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. O sea, no paz a todos los hombres, paz a los hombres en quienes Dios se complace. Escucha. En el año 27 antes de Cristo, el Imperio Romano había establecido lo que se conoció y es famosa, la Pax Romana, que quiere decir la paz romana. Y esa paz romana consistió en un periodo de aproximadamente 3 siglos de paz, de ausencia de guerras. O sea, el Imperio Romano era tan dominante que lograron poder mantener esa parte del mundo por 3 siglos, del 27 antes de Cristo casi al 200 después de Cristo, sin guerras. Sin embargo, o sea, esa paz, esa ausencia de guerras provocó que el Imperio Romano tuviera un incremento en su economía y un gran desarrollo. Sin embargo, aunque no habían guerras, no había paz para el corazón de los hombres. El filósofo Epicteto, un antiguo filósofo, dijo lo siguiente: si bien el emperador puede dar paz en cuanto a la guerra en la tierra y en el mar, él no puede dar la paz con las pasiones, el dolor, el temor y la envidia. Él no puede dar la paz del alma, que es lo que los hombres anhelan aún más que la paz exterior. Cuando Jesús vino, hermanos, la vida era difícil. Los impuestos que cobraba el Imperio Romano eran muy altos, había mucho desempleo, la moral de la gente estaba por los suelos y el Estado militarizado tenía el control de la sociedad. Ni la ley romana, ni la filosofía griega, ni la religión judía podían satisfacer las necesidades del corazón de los hombres. Y entonces Jesús nació para traer la verdadera paz a los hombres escogidos por Dios. Paz a los hombres en los que Dios se deleita. La shalom de Dios. Jesús nació y vino para reconciliar a su pueblo escogido con Él mismo, para hacer la paz, que los hombres pudiéramos hacer la paz con Dios a través del sacrificio de ese Mesías que nació en ese pesebre. Solo por medio de Jesús podemos tener paz con Dios. Y dice, para los hombres en quienes Él se complace. Escucha, hermano, la paz de Dios no es una recompensa, no es algo que tú tienes que ganarte. La paz de Dios es un regalo de gracia
que Él otorga soberanamente en quienes Él se complace, en aquellos que están en Cristo. Y entonces llegamos al cuarto evento, momento de adoración, la adoración de los pastores. Ahora, antes de entrar ahí en el versículo, capítulo 2, versículo 15, quiero que notemos algo. Es bien interesante que los ángeles, o sea, el ángel que fue a anunciar el nacimiento de Jesús, no fue al templo, no fue a Jerusalén, no fue a los sacerdotes a anunciar el nacimiento del Mesías. Fue al campo, a un grupo de pastores que estaban con sus rebaños. Estos hombres, los pastores, tenían uno de los trabajos más arduos, más rudos en el campo. Los pastores eran una clase despreciada porque su trabajo les impedía guardar la ley ceremonial. O sea, ceremonialmente los pastores eran impuros. Cuando se movían por los campos en el país, era común que la gente desconfiara de ellos. Se les consideraban ladrones, se les consideró poco confiables y no se les permitía, fíjate, a los pastores no les permitían dar testimonio en los tribunales. Sin embargo, a esos hombres, a los primeros que se les anunció que el Mesías había nacido. Dios no llama a los que este mundo considera como ricos y poderosos. Dios llama a los pobres y humildes de espíritu para extenderles gracia. ¿Qué hicieron los pastores? ¿Cómo los pastores adoraron a Dios? Mira cómo ellos creyeron el anuncio, obedecieron y anunciaron también lo que les habían dicho. Versículo 15: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. ¿Te das cuenta cómo ellos creyeron, obedecieron y anunciaron? O sea, fueron los primeros en anunciar el evangelio. Y luego adoraron con cánticos. Dice: y luego los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Hermanos, la gloria de Dios que en el antiguo pacto habitaba en el tabernáculo, habitó después en el templo. Siglos antes de que Cristo naciera, esa gloria de Dios había abandonado el templo por el pecado de la nación y por el pecado del sacerdocio y del pueblo. Pero ahora, en ese pesebre, la gloria de Dios había vuelto a la tierra en la persona de Jesucristo. Este pesebre se convirtió en aquella noche el lugar santísimo, porque Jesús estaba ahí. ¿Cómo es que los pastores, solo recapitulando, adoraron a Dios por el nacimiento de Cristo? Creyeron y obedecieron. ¿Ves algo en común con María y Zacarías? Anunciaron lo que el ángel les había hecho saber acerca de Jesús. Fueron los primeros en proclamar el evangelio y alabaron al Señor llenos de gozo. Seguimos avanzando y vamos a ver ahora los últimos dos momentos de adoración
El primero de ellos a cargo de un hombre llamado Simeón. Aproximadamente 40 días después de que Jesús nació, dice el capítulo 2, versículo 22, al cumplirse los días para la purificación de ellos, es decir, la ley de Dios en Levítico declaraba que cuando un niño naciera, el niño y la mamá tendrían que pasar 40 días para ser purificados. O sea, era una ley ceremonial. Dice, al cumplirse los días para la purificación de ellos según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Lo trajeron al templo, ¿verdad? Versículo 23, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abra la matriz será llamado santo para el Señor, o sea, todo primogénito. Y para ofrecer un sacrificio conforme a lo que fue dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Cuando tú lees en Levítico, me parece que es el capítulo 12, sí, Levítico 12, del 6 al 8, tú te vas a dar cuenta que cuando nacía un primogénito, un bebé, traían una ofrenda al templo, y si la pareja era muy pobre, porque hay varios tipos de ofrenda que podían llevar, pero ahí dice la Biblia, si la pareja es muy pobre, traerán un par de tórtolas o 2 pichones. Por eso les decía al principio, María era bien pobre. Y vinieron a presentar a Jesús, y entonces ahí nos habla de que estaba este hombre llamado Simeón. Dice versículo 25, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón, y nos va a describir el carácter de Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, o sea, estaba esperando al Mesías. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver a Cristo, al Cristo del Señor. Ve, este hombre era piadoso, esperaba por el Mesías prometido, era lleno del Espíritu Santo y además era obediente. Versículo 27, movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, dice, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Un hombre que confiaba en Dios. Escucha, asumimos que era un hombre de edad avanzada. No dice que fuera un sacerdote, era un hombre fiel y devoto de Dios, piadoso, esperaba al Mesías, lleno del Espíritu. Toma al niño y dice, Señor, permite que tu siervo vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Él está diciendo, Señor, ahora puedo morir en paz. He visto tu salvación, he visto a Dios encarnado. Este hombre no temía la muerte, confiaba en Dios. Este adorador no temía a la muerte, porque como todo adorador sabe que la muerte solo nos lleva a la mayor gloria que puede haber, estar delante de la presencia del Rey. Pero él supo en ese momento, ahora el propósito de mi vida se ha cumplido. Todo lo que esperé con anhelo, todo por lo que oré, todo por lo que confié, ahora lo tengo en mis brazos. Mis ojos están viendo la salvación del Señor. Puedo ir en paz, Dios. Y entonces Simeón hace algo tremendo. Él profetiza algo que no, si bien María, Zacarías habían reconocido es el Mesías, es el Salvador, traerá redención, Simeón va más allá y dice versículo 30, mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, Él está diciendo, sabes que este niño va a traer salvación no solo al pueblo judío, va a traer salvación a todas las naciones, a los pueblos gentiles. Y dice, y los padres del niño estaban asombrados de las cosas que de él se decían. ¿Cómo adoró Simeón? Dice, ¿cómo adoró Simeón a Dios? Con un carácter piadoso, con obediencia y fe, conocía la voluntad del Señor y era lleno del Espíritu Santo. ¿Vemos algo en común con los demás? Claro que sí. Adoradores, gente que adora a Dios, tiene estas características. Adoración no es una experiencia que vivimos el domingo 30 minutos durante los cánticos. Adoración es un estilo de vida, de un carácter piadoso que se va madurando, un carácter que busca la santidad, un carácter obediente, obediencia, fe, conociendo, saturándonos por la palabra y buscando la llenura del Espíritu. Pero entonces Simeón profetiza lo que yo te decía hace un momento. Dice el versículo 34, y Simeón los bendijo y dijo a su madre María, este niño ha sido puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel y para ser señal de contradicción. O sea, está diciendo algo que, por ejemplo, Pedro dijo de la siguiente manera: Jesús es cabeza, es la piedra angular, pero Jesús, además de ser la piedra angular del templo de Dios, Jesús también será piedra de tropiezo. Y Jesús siempre vino, Él dijo, yo vine a traer espada. Y se va a poner los hijos contra los padres. ¿En qué sentido, hermanos? ¿En qué sentido? Que Jesús sería causa de caída para muchos y de exaltación para otros. Toda la vida de Jesús, desde su nacimiento, hermanos. Estamos leyendo los testimonios de grupos de personas que anhelaban la llegada del Mesías, lo estaban esperando. Pero si leyéramos el relato de los evangelios, o sea, más allá, nos daríamos cuenta que así como había un grupo esperándolo, Herodes, cuando se enteró que había nacido, lo mandó matar. Querían matar a ese bebé. Hicieron una matanza de niños para garantizar la muerte del Mesías, de los judíos. Y Jesús, a lo largo de su vida, a lo largo de los evangelios, gente amando a Jesús y otro grupo de gente odiando a Jesús. Lo más tremendo es que a veces quienes piensa uno, estos de seguro lo van a amar y lo estarían esperando, o sea, los fariseos, los religiosos, esos fueron los que aborrecieron a Jesús. ¿Y quiénes abrazaron a Jesús? Las prostitutas, los leprosos, los pecadores, los que no eran nada a los ojos de la sociedad, pero hallaron gracia a los ojos de Dios. Y hermanos, así es hasta el día de hoy. A Jesús o lo amas o lo aborreces. Y si tú dices, o si tú quieres ser indiferente a Jesús o ser superficial con Jesús, yo quiero decirte algo. Por lo que Jesús es, ser indiferente con Él o ser ligero con Él es lo mismo que aborrecerlo. Porque Él es la persona más gloriosa, valiosa y digna de ser amada, apreciada, valorada y de rendirle nuestra vida. Y no hacerlo es aborrecerlo. Pero además, dice el versículo 35, y acuérdate, Simeón le está diciendo a María, y una espada traspasará aún tu propia alma, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón está diciendo, ¿sabes qué, María? La salvación que este niño va a traer va a ser a través de un sufrimiento tan grande que tú, el sufrimiento que tú, María, vas a experimentar al mirar el sufrimiento de tu hijo, va a provocar en ti un dolor tan profundo como una espada que atraviesa tu alma. Y pocas veces hemos hablado, ¿verdad?, del dolor que debió sentir María al ver todo el sufrimiento de su hijo.
Hermanos, no podemos entender, esto lo dijo nuestro querido hermano y amigo José Lo Mercado, no podemos entender el pesebre si no entendemos la cruz. Necesitamos ver el cuadro completo. Jesús nació y trajo gran esperanza, pero sería por su sangriento sacrificio y su muerte horrible que Él traería salvación. Amén. Y por último llegamos a la adoración de Ana, una mujer devota, sierva, entendida de la voluntad del Señor. Versículo 36, había una profetisa, Ana. Ana quiere decir llena de gracia, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada, había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio y después de viuda hasta los 84 años. O sea, esta mujer estuvo casada 7 años, enviudó joven y 84 años sirviendo al Señor. O sea, cuando tú lees el Nuevo Testamento, tú te das cuenta que hay una preocupación por las viudas jóvenes que en ese tiempo se veía que cuando enviudaban jóvenes eran arrastradas por las pasiones, ¿verdad? Y lo puedes ver en las cartas de Pablo a Timoteo. Pero esta mujer en su juventud enviudó y se consagró a servir a Dios. Dice el versículo 37, después de viuda hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Y mira qué dice, llegando ella en ese preciso momento. ¿En qué momento? En el momento que Simeón está con este cántico de adoración y profético acerca del nacimiento de Cristo, acerca del niño que estaba ahí ya para ser presentado en el templo. Esta mujer se unió a la adoración de Simeón. O sea, ahí juntos los dos ruquitos, ¿verdad? Adorando al Señor, que tenían ahí presente el bebé, el Salvador. Pero ella hizo algo más. Ella fue y compartió las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de que el Mesías había nacido y había venido a rescatar al pueblo de los pecados. Versículo 38, y llegando ella en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Ahora, ¿cómo adoró Ana al Señor? Con un carácter piadoso, con obediencia y fe, y ella daba testimonio acerca de Cristo. Y vemos, hermanos, todo lo que hemos visto en este relato de Lucas, vemos cómo es que Jesús fue adorado. Jesús fue adorado antes de su nacimiento, durante su nacimiento y después de su nacimiento. Jesús fue adorado en una casa, la de Zacarías y Elizabeth. Jesús fue adorado en el templo por Zacarías. Jesús fue adorado en los cielos por los ángeles. Jesús fue adorado en el establo por los pastores. Y otra vez Jesús fue adorado en el templo cuando lo fueron a presentar por Simeón y Ana. Jesús fue adorado por jóvenes y ancianos, por mujeres y hombres, por ministros y por laicos, por influyentes y por humildes, por ángeles y por hombres. Estos 6 grupos de adoradores tenían varias cosas en común. Todos ellos adoraron al Señor siendo obedientes a su voluntad. Todos ellos estaban agradecidos y maravillados de haber hallado gracia delante del Señor. Todos ellos conocían las promesas de Dios en su palabra, en ese caso en el Antiguo Testamento, y en ello tenían puesta su confianza y su esperanza. Todos ellos estaban maravillados por el carácter santo, fiel, misericordioso y soberano de Dios. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y de gozo. Todos ellos estaban preparados para la llegada del Mesías. Todos ellos respondieron en adoración al Señor. Hermanos, Navidad nos recuerda que el nacimiento de Cristo nos llama a adorar a Dios con todo nuestro corazón, porque Él vino a traer salvación a su pueblo.
Navidad es acerca de adorar al Señor por su obra de salvación a nuestro favor. Nos recuerda la Navidad que Jesús vino a libertarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Vino a libertarnos, hermanos, de la esclavitud de la idolatría. Ahora, el colmo es que hoy en día hacemos de la Navidad un ídolo. En esta época se idolatra el consumismo, se idolatra la comida, la bebida, el entretenimiento, se idolatra la familia, se idolatran los amigos. Es el colmo, porque Navidad se trata en esencia de recordarnos que Dios vino a librarnos de la idolatría. Es por ello que necesitamos nosotros, que somos la iglesia del Señor, en estos días mantener nuestro corazón enfocados en la esencia de la Navidad, enfocados en Cristo Jesús, en adorarle a Él. Él es el verdadero significado y propósito de esta época del año y del año completo. ¿Cómo podemos adorarle en esta época, en nuestras vidas? Al igual que estos personajes que acabamos de leer en estos relatos de Lucas, manteniendo una actitud de obediencia, de humildad delante del Señor. Abrir las escrituras, abrir la Biblia, abrir nuestro corazón a ellas, centrarnos en el Señor con una actitud de gratitud y de adoración, mantener una actitud de servicio y de interés por nuestro prójimo y proclamando el evangelio con los que no le conocen. Hermanos, les he dicho en cada uno de los otros 2 domingos también que Navidad nos recuerda que Jesús va a venir por segunda ocasión. Cuando Jesús vuelva, hermanos, por segunda ocasión, escucha, Él va a venir por una iglesia que está preparada para recibirlo. Una iglesia que va a ser como ese grupo de personas que acabamos de leer en Lucas, cuando Él vino la primera vez. Así tiene que estar la iglesia cuando Él venga por segunda vez. Va a venir por una iglesia que cuando Él llegue, y nadie sabe el día ni la hora, pero cuando Él llegue, así como ellos no sabían, pero cuando Él llegue, Él vendrá por una iglesia obediente y que mantiene la fe, que se guarda en santidad. Él va a venir por una iglesia que está esperando y confiando en las promesas de la Biblia, en la palabra. Él va a venir por una iglesia que está llena del Espíritu Santo y de gozo. Él va a venir por una iglesia que está centrada en Jesucristo. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, está hablando de su segunda venida, seremos semejantes a Él porque lo veremos como Él es. Está diciendo, cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él va a glorificarnos, nos va a dar nuevos cuerpos. Dice, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, escucha hermano, estoy terminando. Todo el que tiene la esperanza de que Él va a venir por segunda vez, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Es decir, ¿qué estaban haciendo aquellos hombres y mujeres que esperaban la primera venida del Mesías? No eran unos improvisados, no eran gente desprevenida. Habían estado manteniendo su carácter centrado en Dios, creciendo en santidad, en humildad, en integridad. Eran obedientes al Señor, saturaban su corazón con las escrituras del Antiguo Testamento, ponían su confianza y su esperanza en los pactos de Dios. Eran llenos del Espíritu Santo porque tenían la palabra, tenían fe y obediencia. Tenían un corazón para Dios. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, Él va a venir por un grupo de hombres y mujeres que están preparados para su llegada. No va a venir por gente improvisada.
Él vendrá por una iglesia preparada, una iglesia que lo está esperando con ansias, una iglesia que lo está adorando en obediencia y confianza. No va a tomar por sorpresa a la iglesia, aunque no sabemos el día y la hora, pero no va a hallar a su iglesia dormida. Los que estén dormidos cuando Él vuelva es porque en realidad no eran iglesia. En el cielo, cuando Él nos lleve al cielo, hermanos, en el cielo no habrá nadie que no haya adorado a Jesús en la tierra. O sea, no habrá nadie que haya sido un rebelde contra Jesús, alguien que no haya valorado a Jesús. No va a haber eso en el cielo. O sea, quienes lo amaron, lo valoraron, lo apreciaron y lo obedecieron en la tierra, también se encontrarán en el cielo. En el cielo no habrá nadie que no haya amado a Jesús en esta tierra. En el cielo vamos a hacer una sola cosa. Ahí, mis hermanos, ya no va a haber necesidad que el ministerio de carga y de lonas y de acomodar las sillas, ni de necesidad de un mono que les predique, ¿verdad? En el cielo vamos a seguir únicamente adorando a Dios. Cada que adoramos a Dios, eso es lo que más se parece al cielo. Pero la adoración que Dios busca son vidas rendidas, no voces bonitas, corazones rendidos. ¿Está conmigo? Navidad nos recuerda, hermanos, Él es digno de ser adorado. Amado Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque podemos decir, Señor, que esa generación de la que acabamos de leer, que fueron testigos del nacimiento de Jesús, fueron tan privilegiados. Pero Señor, hoy nosotros podemos decir y entender que somos aún más privilegiados. Porque Señor, tú ya concluiste la obra de redención en la cruz. Fuiste sepultado, al tercer día te levantaste de entre los muertos, resucitaste y venciste al pecado, la muerte y el diablo, ascendiste a los cielos, enviaste tu Santo Espíritu a morar en nosotros. Y hoy, Señor, podemos decir y entender que ahora que estamos juntos y adorándote, estamos en ese mismo lugar santísimo donde tu presencia está en medio de tu iglesia. Señor, queremos darte las gracias y adorarte. Ayúdanos a mantener un corazón enfocado en ti, un corazón que crece en obediencia y quebranto delante de ti, Señor. Un corazón, Señor, que mira siempre a las cosas de arriba y no a las de la tierra. Un corazón que siempre está centrado en Cristo Jesús y su evangelio. Un corazón que dice con ansias: Señor, ven pronto. Señor, esperamos en ti. Pero un corazón que dice una y otra vez: digno eres, Señor, digno eres, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Rey. Ponte de pie, amado, vamos a adorar al Señor. Gracias por la cruz, Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado ahí, sublime amor, tu gracia
el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, eres digno. En su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y tú reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor, eres digno, digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Eres digno, Jesús, príncipe de paz, admirable consejero, Dios santo, poderoso, misericordioso, soberano Rey, Alfa y Omega, el Cordero inmolado, el León de la tribu de Judá. Eres digno, Rey, eres digno, eres digno, eres el tesoro, el anhelo de tu iglesia, Señor. Eres el anhelo de nuestro corazón, eres nuestro tesoro, Rey. Tú vienes por una iglesia santa, una iglesia limpia, que tú mismo estás limpiando, Dios, con el lavamiento del agua de tu palabra. Gracias, Señor. Tenemos la firme esperanza que volveremos a verte y vendrás de los cielos, no como un cordero manso, sino como el comandante de los ejércitos celestiales, a rescatar a tu novia
llevarla al cielo, al hogar celestial, y traerás juicio sobre tus enemigos. Oh Señor, concédenos en tu gracia rendir corazones, rodillas y vidas enteras a ti, Señor. Adorarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad, con vidas íntegras, vidas rendidas. Concédenos, Señor, la gracia de permanecer en ti hasta el final. Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Te adoramos. Señor, sé fortaleza de tu iglesia y de tu pueblo en este tiempo. Sé fortaleza, Señor. Trae tu gracia a aquellos que están sufriendo. Trae tu sanidad sobre nuestros hermanos que están enfermos. Trae fortaleza, esperanza y gracia a los que están enlutados. Consuela corazones. Trae fortaleza y trae, Señor, sabiduría al corazón de tu pueblo. Vivir con sabiduría porque los tiempos son malos. Ayúdanos, Señor, y que sobre todas las cosas vivamos para tu gloria, contemplando tu santo evangelio de salvación en Jesucristo. A ti la gloria por siempre, Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, pueden tomar su lugar, por favor. Va a venir ahora.